En 1977 ocurrió un crimen impactante en Collingwood, Victoria, Australia. El crimen se descubrió luego de que encontraron a Suzanne Armstrong y Susan Bartlett dentro de su casa. Quien también estaba en el lugar fue el hijo de 1 año de Suzanne, quien jugaba inocentemente muy cerca de donde estaba el cuerpo sin vida de su mamá. La comunidad estaba muy asustada, y no podían creer que algo así pasara en su vecindario, que hasta antes de los asesinatos se consideraba el sitio ideal para vivir. El caso hasta nuestros días es considerado como uno de los más famosos en el país, y lo llaman el crimen más brutal de Victoria, pues permanece sin resolverse a pesar de que en el intento por que tuviera esclarecimiento, se publicó una recompensa de $1 millón en 2017 para quien diera información para la captura del responsable. Esta es la historia. Suzanne Armstrong, de 28 años, y Susan Bartlett, de 27, desde niñas fueron muy buenas amigas. Acudieron juntas a la escuela secundaria en Benalla, Victoria, y tras su salida de la misma, se dieron un tiempo para viajar, conocer más allá de su ciudad, y por qué no, hasta vivir juntas. Pero las circunstancias de la vida las llevó a distintos destinos, y en octubre de 1976, Suzanne regresó de Naxos, Grecia, con su pequeño hijo Gregory, fruto de una relación que no prosperó. Esta noticia, aunque era lamentable, las puso de buen humor. Habían pasado algunos años y querían recuperar el tiempo perdido, por lo que decidieron vivir juntas en una propiedad bastante amplia, en Collingwood, específicamente en el número 147 de Easy Street. Las amigas vivían en un vecindario tranquilo, bastante familiar, y con vecinos muy cordiales, lo que les permitía decir con firmeza que se sentían felices y al mismo tiempo bendecidas, pues además tenían empleos muy bien remunerados y que disfrutaban mucho. Y para hacer aún más plena su vida, se hicieron de un cachorro al que llamaron Mishka. Se sabe que Susan y Suzanne habían alquilado la propiedad 10 semanas antes de los asesinatos, la cual consistía en un largo pasillo con 3 dormitorios, que conducían a una cocina trasera, baño y área de patio trasero. Las amigas compartían barda con sus vecinas, Elona y Janet, y al otro lado de la calle vivía Gladys Coventry, y las 3 coincidieron en algo. Suzanne era muy consentidora con su único hijo, y salían a pasear en bicicleta para disfrutar su vecindario. Susan y Suzanne tenían relaciones sólidas con sus respectivas parejas, y se especulaba que alguna de ellas saldría muy pronto de esa casa para iniciar una vida marital, pues se les veía muy enamoradas. Pero desgraciadamente, esto no se pudo llevar a cabo, pues como ya te lo había adelantado, fueron asesinadas. Para enfocarnos en esta situación dramática, vayamos al 10 de enero de 1977. Ese día, el hermano de Susan y su novia la visitaron para cenar antes de ver televisión. A eso de las 9 p.m. se marcharon, y tras esto no volvieron a saber más de ella, sino hasta que la policía informó que alguien le había arrebatado la vida. Martin y su novia fueron los últimos en verla, y hasta ahora se desconoce cómo fueron sus últimos instantes en este mundo, y quién, además de los familiares, ingresaron a la casa. De estos 2 cuestionamientos no hay respuesta. Sin embargo, estuvo el testimonio de 2 jóvenes que vivían en el número 139, a 4 casas de Susan y Suzanne, que afirmaron que entre la noche del 10 de enero y la madrugada del 11, se quedaron viendo televisión, y a eso de las 2 de la madrugada, escucharon cuando cerraron la puerta de una casa violentamente, también cuando cerraron las puertas de un auto abruptamente, y al mismo tiempo el sonido de un auto que se alejaba a gran velocidad. A esto se sumó el vendedor de tabaco de Susan, que el 11 de enero estuvo llamando insistentemente a su casa, pues la había buscado por días sin que ella le devolviera la llamada, y ante la duda se dirigió a su casa, y con ayuda de un amigo logró ingresar. Dejó una huella de zapato en su casa, y continuó buscando a Susan, hasta dar con su teléfono. Luego de esto salió, y no se supo más de sus movimientos. Pero no serían los únicos testigos. Gladys Coventry
contó que el 11 de enero se encontraba sentada en su cocina a la 1:45. Miró por la ventana en dirección a la casa de Susan y Suzanne, y sus ojos se abrieron aún más cuando vio a un hombre en la cocina de las mujeres lavando sus manos, al igual que un trozo de tela que estaba en el fregadero. Después salió por la puerta trasera de la casa y notó algo en su mano, un artefacto filoso que sostenía con firmeza. Gladys ocultó esta información pues para ella no era relevante. Sin embargo, para algunos vecinos había anomalías que no era común ver en esta vivienda. Las personas aseguraron que las alarmas se encendieron cuando recuperaron al cachorro de las amigas. El cachorro había estado vagando por la zona desde el martes 11 de enero, y esto no era habitual, a menos que saliera con alguna de ellas. Las dudas comenzaron a invadirlos, luego de que les dejaran recados para informarles que su mascota estaba bien, que lo habían encontrado corriendo por el vecindario. Incluso el hermano de Susan le dejó notas para que se comunicara con él, pero al no recibir respuesta, la angustia creció. Asimismo, los vecinos de la casa notaron que la puerta trasera permaneció abierta por días, y no había razón alguna, y a lo lejos se podía escuchar al hijo de Suzanne. ¿Qué estaba pasando? Nadie en el vecindario sabía qué ocurría. Es más, la incertidumbre los agobiaba, pero nadie se atrevía a acercarse a la casa de Suzanne y de Susan. No fue sino hasta que Ilona se armó de valor y decidió ingresar a la casa atravesando su cerca. El miedo la apoderó, a tal grado que le impidió hablar, pues Suzanne fue descubierta boca abajo cerca de la puerta principal, sin vida, mientras que Susan estaba en otro de los dormitorios. Ilona caminó mientras sus piernas temblaban, y por un momento se sintió aliviada tras encontrar a Gregory. El niño estaba ileso, angustiado, deshidratado en su cuna y muy débil. Las investigaciones arrojaron que se trataba de un suicidio, pero estaban muy lejos de la realidad, pues había manchas rojas por gran parte de la casa. Una toalla estaba llena de sangre, y las marcas en las paredes les indicaban que Suzanne había intentado salir, pero le fue imposible. Suzanne fue encontrada con restos de semen en su cuerpo, por lo que la policía intuyó que ella era el objetivo principal. Según lo recabado, el atacante hizo sufrir más a Susan que a Suzanne, y para muestra de ello, bastaba ver las múltiples heridas por apuñalamiento que tenía en su cuerpo, pero específicamente en sus manos, que indicaba que trató de defenderse. Los detectives informaron que el atacante se había tomado el tiempo para lavarse en el baño. La bañera y el lavamanos estaban con manchas de sangre, y dentro de la tubería del desagüe había fragmentos óseos que probablemente pertenecían a alguna de las mujeres. El ataque había sido brutal, así que las autoridades con lo recabado fueron embonando cada pieza hasta llegar a una lista de 130 personas de interés, en donde incluyeron al padre de Gregory, pero sería descartado inmediatamente cuando reportó que no se movió de Grecia y que no conocía a nadie en Australia para encomendarle este doble crimen. Barry y su hermano Henry Witter, al igual que el vendedor de tabaco, también fueron sospechosos de este doble crimen, pero los hermanos se defendieron asegurando que en la noche del suceso ellos se toparon con el vendedor de tabaco de Susan y que éste recorrió la casa, pero nunca vio los cuerpos, ya que estos se encontraban del lado izquierdo y él había hecho su recorrido por el lado derecho, así que estos 3 hombres fueron liberados de todo cargo. Luego estaba John Grant, quien esa noche se quedó al lado de la casa de Ilona y de Janet, y que por cierto, este hombre fue culpado por el posible asesinato de Julian García, de 19 años, ocurrido el 1 de julio de 1975. De este hombre se sabe que fue el último que vio a esta chica con vida, pero en cuanto a la conexión con Susan y Suzanne, no había pruebas suficientes para inculparlo. En esta lista también estaban involucrados un ex policía acusado de agresión sexual, además de un hombre de Manila que salió con Suzanne por muchos años, y aunque algunos fueron entrevistados, ninguno pudo ser conectado con los crímenes. Asimismo se incluyeron a los trabajadores de la construcción que laboraban en el 365 de Hoadley Street, una propiedad que estaba detrás de la casa de Susan y Suzanne, de quienes tampoco hubo pruebas para inculparlos.
La policía fue muy cuidadosa para evitar que el asesino se saliera con la suya, pero parecía que estaban superados, pues este había sido muy cuidadoso, y fuera del residuo corporal que tampoco indicó algo, no había más pruebas del atacante. Los testigos eran pocos, pero la única que vio al posible atacante fue Gladys, quien luego de ser interrogada, decidió guardarse su testimonio, pues sintió que fueron muy agresivos con ella. Luego la policía reconoció su error, y al saber que la mujer si enviaban a alguien uniformado se negaría a hablar, decidieron engañarla, y en lugar de un oficial enviaron a un doctor para que se hiciera pasar por un asistente social. Pero ella no cayó en la trampa y pidió que ya no la molestaran, pues no volvería a hablar ni del posible atacante, ni mucho menos de los tatuajes que el hombre tenía. La mujer murió en el año 2006 a los 101 años, y nunca informó a nadie más lo que vio en la noche de los asesinatos. En cuanto a los jóvenes que veían televisión esa noche, indicaron que el asesinato no fue causado por un solo hombre, pues al escuchar los portazos del auto, estos no provinieron de una sola persona, sino de dos. La policía prometió darle seguimiento a su testimonio, pero después de un tiempo se olvidaron de ellos. En cuanto a Gregory, el hijo de Suzanne, fue sacado por un oficial de su casa. Sin embargo, en el reporte de la policía aparece que fue Lona quien llevó al niño en brazos hasta llegar al exterior de la misma. Y estas contradicciones, aunque son superficiales, demuestran la falta de resultados por parte de la policía, detectives y autoridades. Uno a uno de los sospechosos fueron sacados de la lista, hasta que se agotaron todas las posibilidades, y no les quedó más que ofrecer un año después de los ataques, una recompensa de $50,000. En 2011 el caso se reabrió silenciosamente, bajo la supervisión del detective Ron Eddles, pero él tampoco descubrió algo nuevo, y sería hasta el 15 de enero del 2017, 40 años después de los asesinatos, que la policía ofreció una recompensa de hasta $1 millón por la información que condujera a la detención y posterior condena de la persona o personas responsables de los ataques, recompensa que hasta ahora sigue intacta. En cuanto al semen encontrado en el cuerpo de Suzanne, aseguraron las autoridades que fue contaminado o mal etiquetado, pues en ellos no cabía la explicación que aún teniendo una prueba importante, les resultara imposible encontrar al responsable. Pero apoyados en tecnología nueva, la policía vinculó el semen con un hombre fallecido, que al momento de los asesinatos no era sospechoso, y esto se pudo lograr con ayuda de sus hijos. Este descubrimiento también condujo a un hombre de 65 años, llamado Perikilis Kolombris, quien fue arrestado el 19 de septiembre de 2024. Perry, como también fue identificado, fue extraditado a Melbourne. Se le ha acusado de 2 cargos de asesinato y un cargo de violación. Se cree que al momento de los delitos tenía 17 años, y él está firme en algo, que es inocente de todo cargo. Gregory fue adoptado y criado en Queensland por la hermana menor de su madre, quien también ha abogado continuamente por la resolución del caso, y esperan que algún día se pueda resolver estos crímenes brutales, y que no solo agarren archivos expiatorios para cerrar el caso. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarles un fuerte abrazo, Colette Triviani, Corina Vitari y Vanessa Gómez, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.